Este es nuestro, bueno, ya nuestro segundo intento de subirnos a Twitch, a la ola. Hoy tenemos a un cineasta alicantino que se llama Alex Asensi y que fue el encargado de captar la esencia del Jagger, este deporte que tanto nos gusta. Y recordad que nos podéis seguir en redes, @dsjagger. Y para empezar, Alex, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Y lo que os he dicho antes, que muchas gracias por invitarme a hablar de la peli y de Jagger en general. Y sobre todo por empezar la iniciativa esta que me habéis estado contando, que soy bastante gente y mola, pinta muy bien, la verdad. Hace mucha falta este tipo de cosas. ¿Y, y tú cómo, o sea, cómo descubriste el Jagger? ¿Quién te introdujo a él o qué? ¿Qué momento? ¿Cómo fue? Pues lo que os contaba antes del parón, la toma 2. Pues eso, yo lo conocí por accidente. Por mi hermana por aquel entonces sería 2011, 2010, una cosa así, más o menos, o 2012. No lo recuerdo bien. Eh, el Jagger estaba como empezando a introducirse un poquito en España. Y la manera que empezó a introducirse fue tema de asociaciones y tema de grupos ya bien de salones del manga y cosas por el estilo. Y por aquel entonces, pues mi hermana pues le gustaba mucho ir a karaokes y concursos de canto y cosas así de temática anime y de ese estilo. Y en una de esas, pues fuimos a una quedada que estaban organizando en un instituto en el centro de Alicante. Y bueno, me tocó acompañarla por obligación, porque ella era más pequeña y todo eso, y claro, tenía que ir alguien a traerla y a llevarla. Y bueno, como tenía claro que me iba a quedar un buen rato allí esperando y viéndola y todo eso, pues me puse a ver un poquito las actividades que tenía la quedada y tal. Y, y vi que, pues bueno, pues que había un torneo de Tekken, que por aquel entonces yo jugaba muchísimo en el tema de juegos de lucha y tal. Y, y eso, pues convencí a un colega para que viniera conmigo y digo, bueno, pues por lo menos yo que sé, estamos ahí, pasamos la tarde y competimos un poco y bueno, cuando termine mi hermana pues nos vamos. Y nada, jugamos. A la primera ronda nos eliminaron súper fácil, nos fuimos a la calle, con lo cual nos quedamos sin nada que hacer. Y dijimos, bueno, pues a ver si nos damos una vuelta, yo qué sé, vemos un poquito qué hace la gente o esperamos un poco a mi hermana o lo que sea y pasamos la tarde aquí tranquilos. Y se nos acercó uno de los organizadores que estaban preparando y estaban captando a gente para hacer una pequeña exhibición y enseñarle a la gente que había por ahí el tema del Jagger. Y bueno, nos lo vendieron muy bien y todo eso. Y digo, bueno, pues vamos a probar y tal, a ver de qué va este rollo. Y así empecé un poco. Jugamos unos cuantos partidos, así en plan amistoso y tal. Todo un desastre, porque cada uno iba a su bola. Vosotros lo sabréis de tema que cuando empiezas a jugar al Jagger es un caos. No te enteras de nada, no sabes qué está pasando. Cada uno se pasa las reglas por donde quiere y hace lo que le da la gana un poco. Pero me gustó mucho. Y lo bueno es que pues el grupo que había allí, que empezó con el tema de la exhibición y había gente que pues, lo conocía ya de un poquito más, pues nos decidimos montar pues, un pequeño grupo para entrenar los fines de semana. Y así es como empecé. Empezó básicamente como un grupo de soft combat, hasta que empezó a formarse pequeños grupos para empezar a jugar entre nosotros el tema de Jagger y tal, todo muy, muy precario, ¿no? O sea, los inicios prácticamente cada uno tenía un arma hecha de una manera, no mirábamos mucho el tema de las reglas, o sea, simplemente era para disfrutar y eso. Y así empezó todo. Ese fue el primer contacto con el Jagger que tuve. Hasta que pues, se formó la asociación, empezó todo a conectarse un poquito mejor en tema de Alicante, gracias a la asociación alicantina. Y ahí es donde conocí también a Mike, que estaba empezando el tema de la asociación con ninjas. Y ahí es donde nos conocimos un poco. Yo empecé en la primera liga que se hizo creo que fue en 2012, 2013, una cosa así. Que creo que éramos como 6 7 equipos, que para ser Alicante estaban bastante bien en los inicios. Y yo jugaba con un equipo de guardamar, porque la gente de Alicante no quería competir.
pero yo era un enfermo en aquel momento y decía, yo quiero competir a saco. Y llegamos al tercer puesto en la primera liga. Y por aquel entonces pues sí que había tenido mucho más contacto con Mike, con los otros equipos y todo eso, y me vieron con potencial y pensaban que era buen jugador para el nivel que ellos buscaban y me ofrecieron entrar en Ninjas y vamos, entré de cabeza. No me lo pensé dos veces. Me fichó Mike. Bueno, lo que decía David, claro, encantados de tenerte por aquí. Y bueno, lo que comentabas de un poco los inicios del Jagger, no solo porque lo descubriste tú, sino que coincidiste prácticamente con los inicios del Jagger aquí en España. ¿Cómo viviste un poco lo que ha sido y lo que está siendo todavía la evolución del Jagger en sus principios cuando llegó a España? Porque tal vez en otros países como Alemania llevaba más años, pero en España digamos que es un deporte más joven. ¿Cómo has vivido esa evolución desde un principio en el que, como decías, era todo un poco más anárquico, hasta ahora que ya empieza a haber más competiciones, están más establecidas las reglas? Y también cómo has vivido la evolución a nivel competitivo de organización de torneos y demás. Pues es que al principio yo recuerdo que los equipos eran 5 chavales que se juntaban y tal, y no duraba más de, por lo menos en los equipos que estuve yo en Alicante, no duraban ni un mes. O sea que era todo como muy... La gente lo cogía con muchas ganas al principio, pero muy pocos se quedaban en serio a competir. Y esos pocos que han ido quedando ya bien por amor un poco al deporte, porque le veían futuro gente como Mike, la gente que había por aquel entonces en Ninjas y tal, eso sí que empezaron a tirar del carro. O sea, Mike decidió hacer la asociación y gracias a ahí empezó a conectar los pequeños núcleos que se iban formando por boca a oreja, ¿no? Que iba un poquito, porque tampoco, pues, por aquel entonces 2013, 2014, pues estaba Facebook y ya está. Y no me acuerdo si 20 puede ser. O sea, un rollo así, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo Sí, que sí, las quedadas que hacíamos en Alicante, las primeras quedadas las hacíamos por eventos de 20. O sea, que fíjate, ¿sabes? Y, pero gracias a eso, pues se fue extendiendo muchísimo más. Y la evolución fue, por lo menos en Alicante, lo que vivimos desde la asociación, porque yo los primeros dos años o 3 años, una cosa así, yo estaba con Mike en la organización y tal, con más gente de ninjas. Y, y eso fue un boom muy, muy grande. Había algunas veces que recuerdo que la segunda liga teníamos, si no recuerdo si fue la segunda o la tercera, pero tuvimos 2 divisiones, porque éramos 12, 13 equipos, un rollo así, que después la liga la acabamos con la mitad. Porque lo que os digo, de que la gente se disolvía, lo cogía con muchas ganas, pero después perdía el interés. Pero el empezar una liga o una segunda liga alicantina con 2 divisiones, a nivel de España eso no, pues, a lo mejor en Murcia había pasado y tal, pero Alicante era como, por aquel entonces, como un núcleo muy fuerte en cuanto a número de equipos. Y ver toda esa evolución desde el principio fue muy interesante. En ese momento tampoco nos lo planteábamos mucho, era en plan, bueno, nosotros seguimos promoviendo, seguimos haciendo exhibiciones, seguimos intentando liar a gente para que venga a jugar con nosotros y tal. Y fue muy emocionante, la verdad. Estuvo muy guay. Y a día de hoy, ¿cuál es tu relación con el Jagger? Ninguna. Ahora mismo, o sea, después del tema de la peli, me desconecté muy, muy fuerte del tema de Jagger. Simplemente ahora lo sigo por lo que me puede contar Mike o lo que suelo ver casi por accidente, muchas veces por redes sociales y eso. Pero ahora mismo a nivel de Jagger estoy perdidísimo. O sea, perdidísimo. Y ahora con el tema de la pandemia y demás y cómo está un poco el asunto, no tengo ni idea. O sea, sí que le he preguntado muchas veces a Mike en plan, oye, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo va Ninjas? ¿Cómo van la gente de allí y tal? Y bueno, me cuenta cosas y eso. Pero a nivel nacional, internacional, o sea, yo he desaparecido, prácticamente. He cogido y ya no sé nada. Ya
a día de hoy. Pero bueno, eso fue un poco consecuencia de la película, ¿no? De todo el trabajo que hubo y la carga de trabajo que supuso, pues que yo se lo comentaba muchas veces a Mike, en plan, estaba terminando la peli y le decía, es que no quiero ver a ningún jugador de Jagger, no quiero ver un palo, no quiero tocar un palo, porque es en plan como que me causó ya casi rechazo, ¿sabes? Como que estaba aborrecido ya de tanto Jagger, y yo, no quiero más Jagger. Y fue un poquito eso, o sea, al final. Sí, por puro desgaste, ¿no? Al final de Sí, tanto sí, trabajo. claro, fue un poco eso. Y también por aquel entonces, pues sí que mm, tenía la oportunidad de trabajar en diferentes partes de España, en tema de videografía, edición y todo eso. Y era un poquito en plan, bueno, pues yo tal cual lo veía era en plan, cuando acabe la peli, ya mi etapa con el Jagger ya se ha acabado. Ya no llevo mucho tiempo involucrado con el Jagger. El Jagger me sigue, no lo odio ni nada. O sea, por lo que pueda sonar, no odio el Jagger ni nada de eso. O sea, lo sigo queriendo muchísimo y tengo muy buenos recuerdos de todo lo relacionado con el Jagger. Pero sí que fue un poquito en plan, ya está. Ya lo que yo podía darle al Jagger ya se lo he dado. Ya se ha dado mi cuenta, ¿sabes? De todo lo que ha hecho el Jagger por mí, yo ya se lo he devuelto. Por lo menos considero yo de que ya he hecho suficiente. Y tocaba pasar página, ¿no? Y justo después de estrenar la peli y todo eso, me empecé a enlazar diferentes curros en diferentes partes de España, en departamentos de marketing y todo eso, por intentar ganarme un poco la vida. Y, y ya tomé ese rumbo. Dije, bueno, pues ya esta parte de mi vida se ha acabado, ¿no? O ya ha terminado y la dejo ahí. Eso fue un poquito Bueno, el final. igual algún día te vuelve a pillar el gusanillo y no digo que a lo mejor para jugar y tal, pero a lo mejor, no sé, te da igual por ayudar a organizaciones de torneos y demás. ¿Quién sabe, no? Sí, de hecho, de vez en cuando sí que me entran ganas de volver a jugar, volver a sentirse uno parte de un equipo, de un proyecto, de volver a entrenar, ¿no? Porque todo eso tengo muy buenos recuerdos, sobre todo con ninjas, de decir, bueno, yo si vuelvo al Jagger, yo, aunque no vaya a competiciones ni sea titular ni nada, da igual, me quiero sentir parte de un grupo, ¿sabes? De un equipo, que eso es lo que a mí me gustaba, de sentirse parte de algo, ¿no? De algo que nos unía y crecer juntos y todo eso, eso molaba muchísimo. Y el buen rollo que se forma en los equipos, bueno, vosotros lo sabréis, de casi son ya gente muy cercana a ti, en muchas ocasiones. Pero de todas maneras, yo incluso alguna vez sí que he ido a algún torneo y cosas así. Yo recuerdo que un año y medio después de estrenarse la peli, fui al torneo de Irlanda, creo que fue el segundo, creo que fue. Y fui con Desert Wolves, que eran el primer equipo americano que iba a jugar allí a Dublín. Y me lo pasé genial. O sea, iban con una actitud de vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutar, da igual que quedemos los últimos del torneo, da igual, vamos a pasarlo guay. Y me acogieron súper bien y ese tipo de cosas son las que a mí me gustaría. Ya a nivel competitivo, ya en plan de estar entrenando, como estábamos antes en Ninjas, de no, es que queremos ser los mejores, no, es que queremos ganar, que es que... Eso a lo mejor ya no, ¿sabes? Porque ya ahora tengo otras prioridades y tal. Pero eso sí que me gustaría. Eso sí que en algún momento, cuando todo esto pase un poco, no me parecería mal de, no sé, pues ir a Alemania a jugar, ¿sabes? O volver a hacer el de Irlanda, pues volver a ir a Irlanda a ver a la gente de Setanta y todo esto. Eso sí que me llamaría muchísimo. Yo creo que no me lo pensaría dos veces, la verdad, si tuviera la oportunidad. ¿Y cómo surgió la idea del documental? Pues Surgió puede ser que de un trabajo de clase. sí, el proyecto fue evolucionando durante mucho tiempo. O sea, al principio el documental era un trabajo de clase. Yo estaba estudiando dirección cinematográfica en la Ciudad de la Luz, aquí en Alicante, que ahora ya no existe, porque cerró por tema de crisis y algunos líos que hubieron y eso.
Pero era una escuela que estaba adjunta a unos estudios muy grandes, que de hecho son los estudios más grandes de Europa, en cuanto a cine e instalaciones y todo eso. Y se han grabado pelis bastante fuertes y cosas así. Lo que pasa es que está abandonado porque, bueno, pues tema de politiqueos y cosas así. Y está cerrado, pero una de las asignaturas era documental. Y en esa asignatura documental teníamos que hacer como trabajo final, un corto documental sobre algo que nos gustara, que fuera pues alrededor de entre 1 minuto, 3 minutos, una cosa así. Y, y sí que planteé esa idea de hacer algo sobre el Jagger, porque por aquel entonces estaba a tope con el Jagger y digo, pues probablemente esto sea una buena idea porque me parece interesante, ¿no? Porque aparte viene del cine, está involucrado con el tema de deporte, hay una historia detrás y digo, pues mejor que esto y me puse a ello. Lo que pasa que ahí ya fue evolucionando. O sea, el trabajo en sí fue el vídeo este de Yo soy Jagger, que me puse en contacto con todas las comunidades de por aquel entonces, de Colombia, de Irlanda, de Australia, Estados Unidos y Alemania y cosas así. Me iban mandando vídeos y con eso pues iba a formar un poquito una pequeña como mini historia, ¿no? Sin ser muy pesada ni nada. Y introduciendo un poquito lo que era el Jagger. Lo que pasa es que a medida que iba haciendo todo eso, pues sí que me fui dando cuenta de que no tenía ni idea sobre el Jagger. Yo pensaba que había nacido así de una peli, que había nacido en Alemania y ya está. Y a partir de ahí, pum, de repente está todo esto, ¿no? Pero te pones a investigar y dices, es que tampoco hay mucha gente que sepa realmente sobre el Jagger. Incluso yo le preguntaba a Mike y Mike no tenía ni idea. Decía, bueno, pues de una peli, pues vale. ¿Has visto la peli? No, la verdad es que no tengo ni idea. Y te ponías a investigar y decías, "Joder, esto es mucho más profundo de lo que yo pensaba". Y empezó a gestarse un poquito la idea en mi cabeza de hacer un proyecto más grande, lo que pasa que no tenía ni idea de cómo se podía hacer eso. Yo por aquel entonces no había terminado todavía ni siquiera la titulación de dirección y me quedaba mucho por aprender y me veía como decir, hacer una película documental con lo que tengo en la cabeza de ir viajando, ir haciendo cosas y tal, y decías, en plan, es muy difícil. Pero después de terminar el tema de la titulación, pues con unos compañeros formamos una productora en Alicante. Y uno de los primeros proyectos que presenté, cada uno presentó varios diferentes proyectos y tal, como de inicio, ¿no? Y el único que presenté fue el del documental. Y ahí surgieron más dudas de dónde sale, quién dirigió esto, quién hizo, de dónde nació exactamente, cuáles son las reglas. Y empecé a darme cuenta de que realmente ahí había una buena historia, que ahí se podía contar algo interesante. Y ahí empezamos con todo el tema de la preproducción y todo eso. Hasta después el proyecto tardó en salir pues alrededor de los 5 años, una cosa así, desde el primer boceto ya más serio hasta que se estrenó. Pues fueron y rodarse y grabarse, editarse y todo eso fueron alrededor de 5 años. Eso era bastante tiempo. Así que fue un poquito, eso es la gestación, ¿no? del proyecto en sí. El primer viaje que hacéis, corrígeme si me equivoco, fue a Suecia, ¿no? Sí, fue Suecia. Me fui en plan aventura, sin tener presupuesto y sin tener nada. Es de hecho, decir, no tenía... que no Sí, sabías ni siquiera si iba a poder salir el proyecto, ¿no? Sí, o sea, me fui en plan, voy a hacerlo, ¿sabes? Porque me apetece y me fui solo, prácticamente. Para que os hagáis una idea, o sea, yo me fui y no tenía ni siquiera cámara. O sea, no tenía ni material para grabar. Y me puse en contacto con uno con Rubens, que no sé si lo conocéis, es el sueco este que hace tutoriales en la nieve sobre escudos. Así de loco está. Y me puse en contacto con él y resulta que él tenía un amigo que se dedicaba al tema de audiovisual y le estuve diciendo, oye, pues aparte de que voy a ir al torneo de Suecia con la gente de Setanta y todo eso, me gustaría hacerte una entrevista por tener un poco de material, por tener algo de material a la hora de a lo mejor buscar financiación que por lo menos tenga algo que le pueda enseñar a otra persona
de lo que puede ser el proyecto, cómo se vería, y etcétera, ¿no? Todo lo que pueda ayudar a impulsarlo un poco. Y recuerdo de llegar allí, me puse en contacto con el chico, alquiló material incluso porque también iba a hacer una promoción del torneo de Suecia. Y bueno, fue llegar y resultó que el chico había alquilado una cámara, y una de las cámaras, que era la que me iba a dejar a mí, me la dio sin tarjetas de memoria, porque las tarjetas de memoria se las olvidó en la casa de alquiler, con lo cual tenía cámara pero no tenía tarjetas de memoria, o sea que no podía grabar. Y era en plan, bueno, pues vaya viaje me he pegado, que no me voy con las manos vacías. Al final sí que lo solucionamos y tal, y al final sí que pudimos hacerle la entrevista a Rubens, por lo menos la entrevista que sale en el documental, esa sí que la pudimos grabar, que fue la peor decisión que pude tomar porque la grabamos al lado de un lago y el sonido ahí fue nefasto. O sea, grabamos muy mal el sonido, porque no había ruido, había viento, era Suecia, estaba en medio lloviendo, exterior, una locura. Y fue fatal la grabación. Y todo el material más o menos que fui sacando de Suecia fue con mi móvil. O sea que parte del material que está montado con el que veis de Suecia era de un móvil que tenía y una GoPro que creo que me dejaron uno de los chicos de 70, que me dejaron una GoPro de estas cutrecillas y tal. Y con eso iba grabando. O sea que para que veáis un poco todo el desastre que iba siendo el proyecto ya solamente desde el principio. Yo volví de Suecia y decía, madre mía, no sé cómo he grabado algo. Miraba el material y decía, bueno, lo tengo ahí, pero no sé si esto va a valer de alguna manera. O no sé si me vale para vender el proyecto como va a ser. Porque he visto desde la calidad con la que estoy grabando es un poco nefasto todo, ¿no? Y sí, pero el primer viaje fue Suecia y fue bastante guay, la verdad. ¿Y en ese momento tú pensabas que el proyecto puede ir tan lejos? Tenía la fe en el proyecto. Eso siempre, porque si no, no me habría metido con eso. Pero sí que a medida que fue pasando un poco el tiempo, sí que me fui dando cuenta de que era mucho más difícil de lo que parecía. Más que nada porque la idea que tenía yo en la cabeza del proyecto era bastante ambiciosa. De hecho, o sea, el proyecto en sí que ha salido es bastante ambicioso para los medios y para el presupuesto que teníamos. Pero claro, el intentar hacerlo lo más profesional posible fue una carga que fui arrastrando durante muchos meses en la fase de preproducción, porque yo me puse en contacto con marcas, me puse en contacto con otras productoras incluso por intentar buscar colaboraciones o, no sé, o vender el proyecto de alguna manera para que pudiera salir, o con gente que tuviera más medios que nosotros para ayudarnos y tal. Y a nadie le interesaba realmente. O sea, no, las marcas no te respondían, o te mandaban un mensaje diciendo que no me interesa, o te decían de que sí, que podían ayudar, pero no podían ayudar de la manera que nosotros buscábamos, que era económicamente, para hacer los viajes, pagar sueldos, alquileres de material y cosas así. Entonces sí que lo empecé a ver un poco más negro, de decir, es que claro, si yo tengo que tener presupuesto suficiente como para ir a Estados Unidos, hacerle la entrevista a David, irme a Alemania o irme a recorrer España, como al principio la idea era un poco recorrer un poco toda España por diferentes núcleos, de los más importantes, haciendo entrevistas de Jagger a diferentes personalidades de Jagger, ¿no? Pero al final acabó cambiando la idea de, en lugar de ser un proyecto más global, ¿no? De englobarlo todo un poco, es centrarlo en la figura de alguien. Y ahí es donde pensé en Mike, que fuera la piedra un poco angular de la historia, y que a partir de ahí fuera un poquito el desarrollo, un poquito o el guión, ¿no? A él le encantó la idea, porque le encanta chupar cámara y le encanta ser el prota. Y me ayudó desde el principio. Pero sí que al principio fue bastante duro. Es decir, había terminado la titulación, era el primer proyecto en el que me metía, muy ambicioso, y era en plan, no sé si esto me viene grande o estoy metiendo la pata en algo o lo que sea, pero seguí adelante. O sea, dije, si lo tengo que sacar, lo tengo que sacar y ya está.
Vamos a volver un momentito a Suecia. El torneo que se celebró y que solo fuiste a verlo, ¿no? No participaste. No, jugué con... Vale. Sí, jugué con 70. Bueno, que no era 70, pero era... 70 en aquel momento tenían como una política de que si salían a torneos internacionales o cosas así, ellos no iban como 70, iban como dos equipos diferentes, que uno se llamaba Gallow Glass y el otro Wild Geese o algo así. Y yo estaba en el Gallow Glass este. Y nada, pues eran gente de 70 que le apetecía irse a Suecia y competir en el torneo. Pero sí que jugamos. De hecho, llegamos a semifinales y no recuerdo exactamente. Perdimos contra un equipo alemán y perdimos de Jazz de Oro. Eso fue la putada. Y nos quedamos a un pasito de la final y era en plan, jodió muchísimo, muchísimo. Fue Y aparte es que en un concierto de metal, ¿no? Sí, es que fue en un concierto de metal, vaya liada. Sí. Es que era el torneo estaba al lado de un parque acuático y en el otro lado había un festival de metal que duraba como una semana, una cosa así. Y nos dieron la oportunidad de hacer una exhibición en el festival de metal. Que creo que en el vídeo de promoción de Suecia creo que sale. Hay un plano en el que salen todos así pasando todos los jugadores, yo estando en medio, que iban pasando así por mi lado y tal, que en el momento de la exhibición estaba lloviendo una locura. Donde teníamos que hacer la exhibición, la exhibición era con el público de metaleros. O sea, tú mirabas a tu alrededor y veías gente con barba enorme, con camisetas de metal, con pelo súper largo, con una cerveza en la mano y, ¿sabes? Gritando ahí en plan como si lo estuvieran viviendo a tope, ¿no? Y moló mucho, o sea, fue una experiencia muy, muy rara, pero bastante guay. Y hicimos la exhibición esa y hubo gente, pues eso, que se quedó en el festival de metal, a ponerse a tope y a seguir compitiendo al día siguiente. O sea, eso fue muy guay el torneo ese, la verdad. Fue una locura, pero fue muy guay. Y respecto al crowdfunding, que según hemos leído recibisteis, ¿esperabais recibir mucho apoyo? El tema de crowdfunding nació un poco por necesidad, ya, porque fue en plan... el tema de buscar financiación a nivel legal en cuanto a producciones audiovisuales en España y cosas así, por aquel entonces, ahora no lo sé porque también estoy muy desconectado de ese tipo de cosas, va por puntuación. Al final, si tienes financiación para tu proyecto, tienes que tener una serie de requisitos. El tener una sociedad hecha, tener un guión, tener un presupuesto, tener todo muy bien planteado para que te dieran dinero por parte del Estado para financiar el proyecto que tú querías. Y una de las bases un poco que te daban más puntos era si tenías un crowdfunding aprobado, o sea, que había llegado a un buen puerto y que habías conseguido la meta. Eso te sumaba más puntos. ¿Cuál es el problema? Que por aquel entonces no consideramos el hecho de buscar ese tipo de financiación como una vía inmediata, porque lo malo que tiene ese tipo de cosas es que tú pides una financiación, tiene que pasar una serie de sorteos, tiene que tener una serie de exámenes, tienes que defenderlo también. Exámenes, me refiero a que hay gente que lo examina el proyecto para ver si es viable. Y todo ese tipo de proceso tarda mucho tiempo. No solamente tarda mucho tiempo, sino que en el momento en que incluso te lo den o te lo aprueben, te pueden dar un presupuesto más bajo, por ejemplo, del que tú originalmente hayas pedido o necesites. Con lo cual ya te quedas muy tirado de pasta. Tienes que volver a buscar otra vía de financiación hasta que al final... Entonces todo eso era mucho tiempo. Era mucho tiempo y claro, nos arriesgábamos a perder un poco la oportunidad. Entonces al final dijimos, vamos a ser un poco más humildes, en el sentido de que es nuestro primer proyecto como productora. Vamos a plantearlo de otra manera. Vamos a plantearlo de que vamos a buscar vamos a buscar hacer una promoción muy fuerte
como la que se hizo, de Facebook, de intentar involucrar al mundo del Jagger lo máximo posible, y de ahí buscamos lanzar un crowdfunding que si sale genial y tiramos adelante. Simplemente el presupuesto que había era para suplir gastos de viajes y poco más. O sea, hoteles, a lo mejor alquilar algún tipo de coche o lo que sea, como pasó en Alemania y cosas así, y poco más. O sea, que de hecho del presupuesto que planteamos y al final sacamos el crowdfunding, no fue suficiente. O sea, al final, en la última etapa de edición, por ejemplo, de postproducción, tuve que poner bastante pasta de mi bolsillo para que el proyecto saliera, porque nos quedamos cortos. Es lo típico que pasa, de que piensas que vas a llegar y al final hay imprevistos o hay más gastos o de repente te das cuenta de que, por ejemplo, el sonido de Suecia es un desastre, tenemos que contratar a un sonidista que lo edite, que haga la postproducción, esto no es tan fácil. Y claro, eso va engrosando un poquito el presupuesto y al final es más. O sea que en general el crowdfunding creo que fueron 5.000, un rollo así, euros. De esos 5.000, súmale a lo mejor 1.600 o otros 2.000 puestos por mi parte para que saliera el proyecto adelante, porque requería más dinero del que al final fue. Pero el tema de crowdfunding pues fue un bombazo, porque fue en plan, esta es la prueba de que estamos haciendo algo que a la gente le gusta y que a la gente le interesa, con lo cual tenemos que seguir adelante y lo tenemos que sacar. Una vez recaudáis el dinero, bueno, no al final lo que has dicho pues un poco de tu parte y tal, pero bueno, digamos que ese crowdfunding os ayuda muchísimo y lográis poneros en marcha a Estados Unidos. ¿Cómo conseguisteis poneros en contacto con David Webb Peoples? Y también, ¿cuál es su reacción al saber de la existencia del Jagger y del rumbo que está tomando el Jagger? Pues el contacto de David me lo pasó Rubens. Cuando estaba haciendo la fase de documentación, de informarme pues eso, de las personalidades que habían dentro del Jagger, la gente que me podía poner en contacto con David, proveo diferentes vías. O sea, no solamente me puse en contacto con Rubens, porque me puse en contacto con Rubens porque él tiempo atrás había escrito como una especie como de mini libro, un poco como guía del tema de Jagger. Y en una de las páginas que, informándome de cosas, leyéndome el libro y tal, una de las páginas era una pequeña entrevista que le había hecho a David. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque encima la foto que había en la página del libro era David con una camiseta de Falco Jagger, que era el equipo de Rubens. Y decía, hostia, pues le ha llegado le ha mandado la camiseta, le ha llegado, se ha hecho la foto y encima se la ha enviado. O sea, qué guay, ¿no? O sea, el tío parece muy, muy accesible en ese sentido. Y me puse en contacto con Rubens y le dije, oye, que me gustaría ponerme en contacto con David, porque para el documental yo creo que es imprescindible que lo tenga de alguna manera, ya por ser entrevista o apoyo, o por lo menos que lo sepa, ¿sabes? Que esto se está haciendo, porque le involucra directamente. Y claro, sí, me dijo sí, que no hay problema. Lo único es que David no tiene internet en su casa, no usa internet, no confía en él. Y la única manera que tengo de comunicarme con él es por vía cartas. Y dices, hostias, ponete en contacto con... Y digo, bueno, vale, pues no pasa nada. O sea, ¿cómo quieres proceder y todo eso? Y me dijo, déjame que yo le mande una carta a David. Y en el momento que me responda, pues yo ya te digo. Y yo, pues esto se puede alargar la vida. O sea, vete a saber, ¿no? Y nada, le mandó la carta, creo que a las 2 semanas, un rollo así, pues me mandó un mensaje Rubens y me dijo que sí, que le mola, que está a tope, que te pongas en contacto con él, está en la dirección suya, mándale una carta. Y yo, al mandarle una carta. Y yo, venga, va, voy a mandarle una carta, le expliqué, le hice un pequeño dossier muy resumido del tema del proyecto, lo que tenía en mente, quién era, un poquito cómo estaba el mundo del Jagger en ese momento, y en plan de que hay mucha gente que quiere que el proyecto este salga, que le gustaría que tú salieras y tal.
Y en esa carta pues también pues, lo típico, ¿no? De poner tu dirección y todo el rollo y tu número de teléfono, por si en algún momento me quería llamar para lo que sea. Y al final sí que me acabó llamando. O sea, yo creo que pasó como un mes o una cosa así, de no saber absolutamente nada. Y digo, pues que a lo mejor no le interesa o ha leído el proyecto y ha dicho, este tío mm, pues no me interesa o no me quiero meter, porque en aquel momento tampoco sabía muy bien si quería tratar los temas que queríamos tratar del tema de la película suya, de la película original y todo eso, porque no sabía muy bien qué tipo de... A mí me daba la sensación de que era un tío muy guay, o por lo que me había contado Rubens, de que era un tío muy accesible y tal, pero nunca se sabe, ¿no? A lo mejor le tocas una fibra sensible y de la película no quiere hablar o no quiere saber nada. Entonces eso ya limitaba un poquito el proyecto. Y me llamó, al mes, una cosa así, me llamó él intentando hablar en castellano, yo intentando hablar en inglés, porque por aquel entonces no tenía ni idea de inglés. Y fue una conversación muy bizarra, ¿no? De él intentando expresarse, yo intentando contestarle, y al final no nos aclarábamos al final, y al final acabamos hablando en inglés y todo eso. Y básicamente para decirme que mi apoyo lo tenía, que lo que necesitara, pues ahí iba a estar él. Y le comenté la posibilidad eso de ir a Estados Unidos, hacer una entrevista en donde fuera, en su casa o cualquier tipo de cosa o lo que sea. Y dijo que sí, que no habría ningún problema. Y ya a partir de ahí pues ya nos fuimos llamando de vez en cuando y todo eso. Y pues atando un poco cabos, ¿no? De fechas y cosas así, organizándolo todo. Para cuando saliera el tema de irnos de viaje a Estados Unidos, pues presentarnos allí y hacer la entrevista. Y ese momento pues, fue muy emocionante, porque es en plan, joder, ese es el padre del Jagger, ¿no? El que ha creado todo esto. Y dices que encima es cineasta, bueno, fue cineasta, ha sido durante mucho tiempo un guionista bastante considerado en Estados Unidos en tema de Hollywood y tal. Y que alguien te dé la enhorabuena por el proyecto que tienes en mente y todo eso, pues dices, joder, pues se nota que estamos yendo por el buen camino, ¿no? Entonces fue un subidón muy grande de que te llamara y que dijera, pues que sí, que estoy a topísimo con esto, que lo que tú quieras. Y yo, pues, muy feliz en ese sentido. ¿Cómo era en persona, el tipo? El tío era un ¿Agradable? cachondo. Sí, el tío era un cachondo. No paraba de hacer bromas todo el rato, nos enseñó su casa, pero toda la casa. Esta es mi oficina, aquí tengo mis cosas, no sé qué tal. Y en el documental se ve de que en la oficina suya que tenía las máscaras de maquillaje de los actores originales, tenía un folleto de los Oscar por ahí tirado, después tenía la claqueta en la estantería, la claqueta original de la película, incluso con la toma y todo el rollo que se ve en el documental. Y dices, la primera vez que entré ahí dije, esto probablemente sea como el Santo Grial, ¿sabes? Un poco como descubrir la tumba de Tutankamón o algo de eso, ¿sabes? De decir, ¿dónde estoy? O sea, cualquier cosa es una reliquia. Ahora mismo para alguien de Jagger es todo reliquias. Y nos enseñó los bocetos de la peli, nos enseñó la documentación que él fue haciendo para informarse y crearse él la idea del tema del guión, del universo, incluso nos comentó muchas cosas que tenía en la cabeza para la peli, pero que no lo pudo hacer por tema o de presupuesto o de medios, ¿no? Nos dijo que para la peli original le habría gustado mucho de que hubieran como bestias mutantes y cosas así, ¿sabes? En plan de que hubieran perros mutantes, que la gente como que le tenía miedo y eran como no sé, unas movidas súper raras de decir, ostras, pues habría molado que estuviera en la película todo esto. Y, y fue muy guay. O sea, incluso tenerlo en tus manos, ¿sabes? Los escritos originales del guión, del storyboard y cosas así, era en plan... eh, estoy metiéndome tanto en el mundo del Jagger y que estoy tocando ya los inicios. O sea, ya las propias reliquias, esto es historia. Para mí es historia, porque con lo que suponía el Jagger para mí, llegar a ese punto de ver todo ese tipo de cosas y que nos contara tantas cosas, era, era increíble. La verdad, yo estaba súper emocionado. No me salían ni las palabras muchas veces de intentar expresarme con él o lo que sea. Era en plan, es que me quedo trabado porque es que estoy muy emocionado, tío, de estar aquí. Y muy guay, el tío es un cachondo y un sentido del humor tremendo, una persona muy sensible también, del tema
de cómo le afectó todo el tema de la película, lo que se ve en el documental y tal. Y la verdad es que yo durante la entrevista me emocioné muchas veces. De decir, guau, es que no pensaba que esto lo pudiera llegar a vivir y sentirme de esta manera, ¿sabes? Haciendo un proyecto así, que me tocara tanto. Entonces fue muy guay, la verdad. ¿Te comentó él algo del resultado del documental cuando lo sacasteis? Sí, le enviamos una copia. Él no usa internet, pero afortunadamente su mujer sí. Y le pudimos mandar un mail con una copia del documental, con un enlace y todo el rollo. Y sí que lo vio. Inmediatamente me mandó un mail su mujer de parte de él diciendo que estaba muy contento, que me daba la enhorabuena, que había hecho un trabajo muy guay y que estaba muy contento que iba a intentar enseñárselo a los actores originales, a Joan Chen, que es casi como parte de su familia, me estuvo comentando. Del Roy Lindo también, que vivía a pocos kilómetros de donde vivía él también, y con Rutger Hauer no se hablaba en aquel momento, porque decía que era muy problemático. Y todos los demás actores y demás, pues sí que, pues eso, de intentar hacerles llegar la pieza para que lo vieran, simplemente para que pudieran valorarlo. No he vuelto a saber nada de él desde entonces, pero sí que de vez en cuando sí que me entran ganas no de llamarle porque las llamadas son muy caras, pero sí que a lo mejor enviarle un mail a su mujer y preguntarle qué tal van las cosas o lo que sea, y que me cuente un poco cómo va su vida. Oye, ya has comentado alguna vez que grabaste mucho material extra con él, con David. ¿Qué nos perdimos? ¿Qué nos perdimos? Pues no mucho más, realmente. O sea, lo más interesante fue lo que se montó. Lo que pasa es que sí que la entrevista la dividimos en varias secciones un poco. El que nos contara un poquito su vida en general o sus inicios como profesional dentro del mundo del cine. Después que nos contara un poquito cómo fue la preproducción o la producción de la peli, anécdotas y cosas así. Nos enseñó lo que se ve en el documental también, que tenía un álbum de fotos del propio rodaje. Y salían los actores haciendo caras o con el maquillaje o el tío en medio del desierto con la cámara y cosas así. Y todo ese tipo de cosas pues nos iba contando movidas y este era no sé quién, este me ayudó a no sé cuántos, este era el ayudante de cámara, este era el foquista, este era el jefe de los especialistas, no sé qué tal. Y nos iba contando pequeños detalles, ¿no? Y yo con los ojos que se me salían en plan, digo, wow, es que todo esto mola, ¿sabes? Sigue contándome más. Y después hasta que llegó la última parte de la entrevista, que esa sí que fue la más emocional, porque lo planteé un poco la entrevista para que fuera de menos a más, de que se fuera metiendo dentro de todos esos recuerdos hasta que es un poco tramposo y un poco vil por mi parte, pero sí que lo que buscábamos era un poco eso, el ver qué reacción iba a tener cuando se le preguntara realmente qué pasó después de que se estrenara la peli y cómo había ido su vida en general después de todo eso. Y ahí sí que en el documental se ve de que se echa un poco para abajo de que esas cosas le pesaban y buscábamos un poquito esa emoción. Pero en general, muy guay. O sea, me acuerdo que nos invitó a cacahuetes, a café, y nos enseñó el garaje que tenía. Tenía un cuadro de la peli, que era un cuadro enorme, que lo ocupaba todo el garaje. Y nos contó, no sé, pequeñas anécdotas y cosas así, y detalles de la película que tampoco sabía. Que, por ejemplo, él había visitado muchas veces. ¿Eh? ¿Te regaló algo, digo? ¿Nos regaló algo? No, que yo recuerde, no, realmente. O sea, ya suficiente la experiencia ya en sí. Pero no sé, cosas pequeñitas nos comentaba, en plan de que él se había ido muchas veces a Benidorm de vacaciones y que le gustaba mucho la cultura española y que le gustaba mucho el flamenco. Y de hecho eso lo podéis ver en la película, o mejor escuchar. En una de las escenas, no recuerdo bien cuál, en una de las escenas de la película cuando salen en la Ciudad Roja esta,
suena flamenco de fondo. Y digo, ¿me estás tomando el pelo? Y dice, sí, o sea, puse flamenco en una parte de la película. Y yo, no puede ser. Y recuerdo de verme la película y dices, David, qué cabrón. Sí que la ha puesto. Y sí que es verdad que hay una parte de la película en la que se oye de fondo, cuando hay mucho bullicio y todo eso, de que como hay gente tocando flamenco de fondo. Y dices, o sea, de locos. O sea, pequeñas cosillas así, que la verdad es que fueron muy, muy interesantes. Bueno, yo creo que del viaje a Estados Unidos y de la experiencia con David podríamos estar hablando igual mucho tiempo, pero vamos a cerrar un poco la parte de Estados Unidos y vamos a pasar a Irlanda, que si no me equivoco fue el siguiente viaje. Después de Estados Unidos, sí. Después el viaje más grande fue Irlanda, que queríamos ponernos en contacto con... Bueno, yo contacto ya tenía con Mark. Y más la verdad es que en principio no iba a ser una parte tan importante en el documental como al final fue, porque lo queríamos como otro punto de vista, ¿no? De que la parte central fuera Mike, el punto de vista central fuera Mike, y que un poco David, Rubens y Mark pues fueran como puntos diferentes de vista o formas de ver diferente el Jagger, ¿no? Y muy guay, o sea, creo que fuimos un fin de semana, tampoco fuimos mucho tiempo, fuimos como 3 días a Dublín, grabamos todo lo que pudimos, le hicimos las entrevistas a Mark, yo ya lo conocía de bastante tiempo atrás, de hablar con él, de jugar con él en Irlanda y todo eso, y fue muy agradable. O sea, nos cedió todo el tiempo del mundo, nos ayudó a sentar un poquito las bases de la historia de Setanta también. Nos llevó de visita por Dublín para ver el muro de Setanta, donde él se inspiró para el tema del equipo. Fuimos a un entrenamiento a ver cómo entrenaban, porque necesitamos también planos bonitos, ¿no? Entre comillas, de que fueran cosas interesantes visualmente. Irlanda nos ofrecía todo eso. Y tiramos por ahí. Ya después el material que sacamos, al final nos acabamos dando cuenta de que era mucho más importante del que en principio habíamos pensado. Simplemente porque el siguiente viaje al ir a Alemania resultó que cambió la historia completamente. Incluso antes. Porque también antes de Irlanda y después de Estados Unidos y todo eso, también estábamos grabando con Mike. Porque también estaba el tema de la Masters Cup y todo eso, que también lo teníamos como una parte importante de la historia a nivel narrativo, ¿no? Entonces al final sí que ibas hilando viajes gordos, pero mientras estabas en Alicante, pues también ibas haciendo tema de entrevistas con Mike y íbamos grabando cosas o tema de seguir estructurando viajes, guión, ver material. O sea, fue un trabajo bastante constante en algunas partes, pero en otras partes era como muy, muy relajado, porque a lo mejor teníamos que esperar 2-3 meses a ir a Irlanda, por ejemplo. Entonces en esos 2-3 meses pues no hacíamos mucho de ese tema de proyecto. Pero siempre teníamos algo en mente, el siguiente paso. ¿Y notaste mucha diferencia entre la cultura Jagger de Irlanda, España, Suecia? ¿Mucha diferencia cultural? Sí, sí. Sobre todo lo que diferenciaba mucho, o la mayor diferencia que había era el tema de cómo veían competitivamente el deporte. Porque en Irlanda sí que lo tenían como que la competición era muy importante, pero ellos realmente estructuraban su calendario de competición, por decirlo así, a un torneo, que era Alemania. O sea, ellos eran 70 y ya está. A lo mejor con suerte 70 tenía 2 equipos, 70A y 70B, por ejemplo, por aquel entonces, pero eran un mismo club y no hacían mucho más por impulsar el tema del Jagger. O sea, se ceñían a su trabajo, a sus cosas y por temas de tiempo no podían promocionarlo tanto como lo podíamos hacer aquí en España. Porque el ritmo de vida es diferente, la ciudad es diferente, todo se estructura de otra manera. Y ellos simplemente entrenaban durante todo el año para preparar un torneo que era el de Alemania. Y en Alemania llevaban como 10 años quedando en el top 10. O sea, algo bien estarían haciendo.
Y, por ejemplo, en Suecia era otro rollo completamente, por el contexto en el que fue en el torneo, por ejemplo, también. La gente iba más a divertirse, que sí, que la competición era importante, pero no era lo más importante. La gente a lo mejor llevaban 5 o 6 años o más jugando al Jagger y querían ver al otro tío de otro país o de otra ciudad o de otro equipo y tomarse una birra con él y estar de coña y cosas así. Y eso chocaba mucho con España, porque después en España somos competitivos a tope. Y cuantas más ligas, cuantos más torneos, cuanto más medallas tengas, pues es mejor. Y cuanto más entrenes, mejor. Y la cultura deportiva en cuanto a competición es muy diferente. Que eso se ha ido reflejando con los años, de que España ha sido, y seguramente que seguirá siendo durante mucho tiempo, el país más fuerte competitivamente a nivel de Jagger, comparado con a lo mejor Alemania. Alemania es un poco término intermedio, ¿no? De que se toman muy en serio la competición porque llevan mucho tiempo y son gente con mucha experiencia, pero tampoco se lo toman tan en serio como a lo mejor no lo podemos tomar los españoles, por ejemplo. Bueno, hacemos un pequeñísimo paréntesis para saludar a todas las personas que os estéis pasando por el directo. Ahora somos 9 por aquí, así que nada, muchas gracias a los que os estéis pasando. Y bueno, pasamos ya a lo que fue la joya de la corona, digamos, del documental, a la parte del torneo de Alemania, cuyo nombre no quiero pronunciar, por si las moscas. Deutsche Meisterkraft, algo así. Algo así, 16. más o menos. Tengo la sudadera todavía por ahí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en ese torneo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, con bueno, lo que fue probablemente, bueno, lo dirás tú, pero tal vez es el mayor torneo de Jagger del planeta ahora mismo. Sí, sí. Nosotros desde el principio teníamos claro de que queríamos ir a grabar el tema del torneo en Alemania, porque era como ir a grabar el Mundial de Fútbol. Es en plan, es que es la cita más importante en cuanto a Jagger, es el que más historia tiene, el que más tiempo se lleva haciendo, el que más equipos van, con lo cual hay que estar. O sea, era súper importante. Recuerdo que aquel año peligró un poco porque la organización no quiso, o la gente que le tocaba organizar ese año el torneo no quería hacerlo, no tenía los medios y cosas así. Y hasta el último momento no sabíamos si iba a haber torneo alemán al nivel que ellos querían hacerlo. Y peligró un poquito ahí también el tema del documental, porque nos involucraba muy directamente. Al final sí que se consiguió hacer en White House, que era un pueblecito en el borde con la República Checa. Y creo que fueron pues alrededor de 64 equipos, casi 70 equipos de todo el mundo, que la verdad que fue bastante impresionante estar allí. O sea, yo llevaba, y Mike también incluso me lo comentaba, y dice, esto es una locura. O sea, para organizar esto, lo que más le impactó a Mike, por ejemplo, fue eso, decir, ¿cómo han conseguido organizar esto si yo me vuelvo loco organizando una liga de 10 equipos? O un torneo, ¿sabes? Regional o una nacional o lo que sea de 20. Y aquí lo están haciendo con 64 durante 3 días de gente de todo el mundo. Y eso nos impactó muchísimo. Es decir, el trabajo que hay aquí detrás para organizar todo esto es una locura. Y a nivel personal, pues sí que me impactó mucho el decir, joder, es que yo siempre había soñado el ir a Alemania a competir en un torneo con mi gente, con mi equipo y todo el rollo. Y estoy viniendo aquí para grabar a otra gente viendo cómo juegan. Y era en plan, como que me comía un poquito la envidia, ¿sabes? De decir, se lo decía muchas veces a Mai, y yo, cabrón, estás jugando en Alemania. Y yo no, y yo te estoy grabando encima a ti, que estoy cansado de ti ya, de grabarte. Y era un poco eso, el ver el Jagger al máximo exponente, tanto de buen rollo como de nivel de equipos y de competición. Eso era lo más alto que he llegado a ver nunca. Y todo fue bastante bien. O sea, ahí en ese torneo sí que cambió muchísimo la percepción que tuve del proyecto. Y es donde Setanta tuvo más protagonismo después al final. Porque Setanta, yo recuerdo que yo fui a grabar con un compañero, porque fuimos 2 cámaras esa vez, porque el torneo era muy grande.
Y la idea original era de seguir grabando a Berracos con Mike y todo el rollo, porque teníamos fe de que iban a llegar a la final. Pero también necesitamos un plan B o un plan C. Entonces, había otro equipo que era Magneto Pollos por aquel entonces que había llegado el año anterior, había llegado a la final o semifinal, un rollo así. Y había llegado muy alto. Y ese año también pues, se las prometía muy, muy bien porque también tenían un equipo muy fuerte. Y decíamos, pues también puede ser de que lleguen a la final o lleguen lejos. A lo mejor hay una historia ahí, ¿no? No lo sabemos. Y la tercera opción fue, después del primer día, viendo cómo estaba jugando Setanta, le comenté al otro cámara de decir, vamos a dividirnos el trabajo de otra manera porque Maneto Pollos en aquel torneo no pasó de fase de grupos, con lo cual ya esa línea argumental ya estaba un poco caput, ¿no? Y dijimos, pues vamos a ceñirnos con Setanta, porque Setanta está jugando a un nivel muy alto y da la sensación, viéndolos, da la sensación de que algo hay ahí, no sé, llámalo intuición o lo que sea, pero en plan, Setanta puede hacer algo. Y efectivamente llegó a la final y fue un paseo bastante gordo por parte de Mark y los suyos de que se marcaron unos partidazos tremendos y lo veías desde fuera y la motiva. Y simplemente hablando con ellos, de decir, chicos, estáis que os salís. O sea, al nivel que estáis jugando, o sea, ahora mismo llegáis a la final fácil, sin ninguna duda. Y ahí es donde cambió un poquito la historia. Y al final sí que fue, en lugar de Mike únicamente, sí que fue un poquito la línea argumental de los dos, ¿no? De un poco de protagonista, antagonista, si lo puedes llamar así, de Mark y Mike. De que uno lo ve de una manera y es de una cultura y el otro lo ve de otra manera, pero es de otra cultura, pero los dos realmente comparten una misma cosa y una misma filosofía que es jugamos al Jagger y dentro del campo lo damos todo, pero fuera del Jagger, que de hecho no se conocían, por ejemplo, también. Y me chocó mucho el ver de que, joder, es que parece que la historia se está siguiendo un guión, porque es que después del partido suyo no se conocían de nada, empezaron a hablar, estaban todo el rato juntos, después terminaron de la final, el Mark le dio la camiseta a Mike, y tuve la suerte de pillar ese momento de decir, no, es que yo solamente he cambiado una camiseta en 10 años de que llevo jugando a Jagger y estabas en la segunda. Y dices, joder, dices que eso es muy fuerte, ¿sabes? O sea, a nivel de la filosofía que tiene Mark era muy fuerte y eso evidentemente tenía que salir. Pero que ese tipo de cosas son cosas que te las encuentras, pero no las tienes planeadas. Y yo creo que al final de torneo se lo dije a Mike, en plan de que hemos tenido muchísima suerte de que el tema de Alemania haya salido como ha salido. Porque ya solamente con lo que ha pasado aquí estos 3 días, hay una historia que flipas. O sea, la historia se escribe sola, prácticamente. Terminó el torneo y dije, yo ya tengo la película en la cabeza. Porque es que va a ir por aquí. Es que no puede ir por otro lado. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa bastante guay y muy emocionante. Sobre todo también por ver a Mike, al cual conocía de muchísimo tiempo, que había competido muchísimo con él y sabía lo que le importaba al Jagger y lo que había hecho por el Jagger, llegar por primera vez a un torneo así. Y no solamente ganarlo, sino ganarlo remontando. Y no solamente remontando, sino haciéndose una de las mejores jugadas de todo el torneo, que se ve también en el documental, el carrerón ese que se pega de una esquina a otra. Y dices que no sé si fueron las circunstancias o que se alinearon no sé, los astros o lo que sea, o fue pura suerte, pero fue increíble. Poder vivir, no solamente vivir eso, sino grabarlo y dar constancia de ello y poder contar después la historia a partir de ahí. Fue una locura. Bueno, es que por lo que se ve en el documental o por lo que transmite y tal, parece que, bueno, que Mike se hizo un torneazo en general. Sí, sí, de hecho es que se lo marcó totalmente. O sea, con Berracos ese torneo le dijeron que lo iba a jugar únicamente de quicker, de corredor. Y lo jugó de corredor, pero también hubo partidos en los que tiraron de él a nivel de escudo, porque era escudo y era antiquete. Y tiraron de él, le dieron la confianza, pero es que a nivel de jugador de quicker
O sea, si no fue el mejor quicker de todo el torneo, pues le quedó muy poco. Porque es que era una locura verlo. Y los alemanes están acostumbrados a otro tipo de corredores, ¿no? Como que los españoles, como que nosotros tenemos la etiqueta un poco de que los corredores en España son los típicos pequeñitos que corren mucho y son muy ágiles y son muy inquietos. Los alemanes es otro rollo, ¿no? Son tíos más potentes, más fuertes, más hechos de otra pasta, ¿no? Y en Irlanda lo ven de otra manera mucho más diferente, que es que como ellos han vivido y viven también muy cercano a la cultura del rugby. Incluso con las reglas irlandesas, los quickers irlandeses se pueden dar de palos todo lo que quieran y placarse y tirarse al suelo y hacer de todo. Muy similar al tema del rugby. Y ver al típico quicker, ¿no? Español, que encima Mike es pequeñito, que era un bicho que era potente al máximo nivel de potencia, de pegarse carrerones y que nadie le pillaba realmente. Es que daba igual quién fuera detrás, que no le pillaba a nadie. Y era impresionante verlo. Y la gente se quedó mucho con eso, de decir, joder, los quickers españoles y Mike, ¿no? De que encima se haga una jugada así, encima lo vitoren y dices, joder, es que a nivel deportivo para él eso tuvo que ser, no sé, o sea, preguntarle a él, si volvéis a hablar con él lo que sea, preguntarle por ese momento porque seguro que se va a acordar toda la vida. Sí, Si no, ¿no? ¿Un vídeo sorpresa ahora, Jordi? No, eso al final se queda Spoiler. fuera. No ha podido ser. Pero nos dicen por el chat de Twitch, nos dice Daruos, que una pena lo de 70 horas. Sí, de eso sí que estuve al tanto cuando pasó y tal, y sí que indagué un poco y hice un par de preguntas por ahí a gente que conocía de Irlanda y tal, pero nadie me supo comentar, o más bien no querían comentarme nada, entonces no me metí. Sí que sé que es una pena porque era, para mí y sigue siendo mi equipo favorito, aparte de Ninjas, lógicamente, pero que por tema de filosofía, la gente que conocí allí, lo que he compartido con ellos, los torneos que he ido, el grabarles para el documental y todo eso, a mí me dolió mucho. Me dolió mucho que se llegara a ese punto y muy bien, es que no sé si alguien sabe exactamente qué pasó o quién fueron los involucrados, porque había como mucho secretismo, pero a la vez había como mucha exposición al tema que pasó de acoso y no sé qué. Y dices, es una pena que un equipo así tan legendario y tal acabe así, duele. Y a lo mejor incluso solamente por una persona, ¿sabes? Dices que te has cargado un club legendario simplemente por una sola persona y a mí me dolió bastante, la verdad. Bueno, pues David continúa con... Vale, sí, hablando de Mike, ¿por qué fue el protagonista principal del documental? Pues lo de Mike fue muy meditado, o sea, por mi parte, porque sí que notaba que el tema del documental necesitaba a alguien que reflejara un poquito el tema de los valores que se iban a ver en la película. O sea, necesitaba a alguien que mediante su experiencia o mediante sus vivencias o el seguimiento que fuéramos a tener con él, me reflejara los valores que yo quería transmitir. Y no pensé en otra persona que no fuera Mike. En plan, es que, claro, lo conoces durante mucho tiempo, sabes lo que se ha involucrado, el sacrificio que ha hecho con el Jagger, todo el trabajo que ha supuesto el crear la asociación, el crear la liga, entrenar todos los días, ser capitán de ninjas, y todo lo que hizo, es en plan, es que es la, la personificación un poco también de lo que supone ser jugador de Jagger, con los valores y todo eso, y no solamente eso, sino que por parte de David, una de las razones por las que hizo la película del Saludo de los Héroes y Saludo del Jagger y todo eso,
era porque admiraban muchísimo a los deportistas, a los que se esforzaban, a los que estaban todos los días entrenando por ser los mejores, en los que se centraban con ellos, en sus propias cosas, en los que se sacrificaban. Y lo que David intentaba transmitir con esa película era lo que Mike estaba haciendo durante muchos años delante mía. Y era en plan, es que no hay otra persona mejor para contar una historia sobre Jagger que no fuera Mike. Probablemente si hubiera cogido a otra persona o otra personalidad de otro jugador o lo que sea, la historia habría ido por un sitio completamente diferente. Pero sabiendo cómo era Mike, era en plan, es que tiene que ser él, porque no conozco a nadie más que tenga esos rasgos y tenga ese sacrificio y tiré con él, o sea, completamente. ¿Os ayudó, más allá de con su experiencia y con sus declaraciones, os echó una mano con algo más, con el documental? Mike sí, Mike todo el tema de entrevistas, incluso muchas veces ideas o proponerse, él constantemente estaba proponiéndose para hacer entrevistas, de decir, oye, que si quieres hacemos una entrevista o si quieres repetimos alguna o lo que necesites. Que si tenemos que coger a los chicos de ninjas y grabarles planos, dímelo, o lo que sea. Y sí que es verdad que muchas veces no hacía falta realmente, pero otras veces era en plan... por ejemplo, la secuencia esta del puente en el que sale él entrenando y todo eso, eso fue una idea de los dos, porque nos molaba mucho la idea de Rocky. Y también una cosa que me contó también David era que una de las inspiraciones que había tenido para el tema del maquillaje, por ejemplo, de la peli fue la peli de Rocky. Entonces, bueno, pues vamos hilando un poquito por ahí, un poco como brainstorming, ¿no? Hasta que decir, mira, pues como te estás preparando para irte a Alemania físicamente, porque él estuvo preparándose físicamente para ir a Alemania, tanto entrenando con berracos como por cuenta propia, realmente, dijimos, pues vamos a hacer algo así, ¿no? Vamos a hacer un poco la escenificación, un poco ficcionado, ¿no? De que tú estás entrenando y vamos a hacerlo que quede guay. Y nos pusimos a ello. Y como eso, pues muchísimas más cosas de entrevistas, de un poquito contarle un poco la idea que estaba teniendo yo de la película. Él me daba un poquito de feedback y cosas así. Y vamos, o sea, él estaba abierto de hacer lo que fuera por el tema del proyecto, porque estaba también muy involucrado en él. Y también confiaba en mí, de decir, es que, tío, te estás pegando tú también un curro que flipas. Lo menos que puedo hacer yo es, ¿sabes?, dar todo lo que pueda de mí y lo que me pidas, ahí estoy. Y por eso también estoy muy agradecido. Y se lo agradecí el día del estreno, se lo dije, que si no llega a ser por ti, también esta historia no se iba a contar o no iba a ser igual. Porque gracias a ser como eres y el sacrificio que has hecho y todas las cosas que has hecho durante todos estos años, si no fuera por eso, esta película no sería lo que es. Por muchos factores también y tal, pero que, o sea, te lo tengo que agradecer muchísimo. Y estoy muy agradecido. ¿Y la acogida del documental superó tus expectativas? Sí, a ver, yo cuando terminé la edición y todo eso, ya tenía una versión muy acabada de la peli. Yo pensaba que la peli está bien, o sea, decir, a ver, hay una historia, argumentalmente es correcto, cuenta algo, ¿sabes? Cuenta una historia. Pero a nivel de decir, buah, esto a la gente le va a flipar, o la gente lo va a odiar, o lo que sea, o va a sentirse defraudada o decepcionada, o lo que sea. Evitaba pensarlo, pero muchas veces me llegaba de decir, es que a lo mejor lo que estoy haciendo aquí, en esta parte, o esta decisión que estoy tomando en cuanto a esto, a lo mejor a la gente no le gusta, o a lo mejor sí, y no lo sabes, ¿no? Pero claro, como tampoco se lo puedes enseñar a mucha gente, porque como va evolucionando poco a poco y cuando vas editando es un proceso muy largo, porque eran 5 años de material, tienes que verlo todo, tienes que editarlo todo. Entonces las primeras versiones duraban 3 horas y algo. Y la gente lo veía y decía, se lo enseñaba a lo mejor a gente conocida, lo que sea, y la veía y decía, esto es eterno, esto me estoy aburriendo, y, lógicamente. Y claro, todo eso te siembra dudas. Pero al final, cuando se estrenó la peli y todo eso, y recibí no solamente buenos comentarios, sino gente que le había tocado bastante. No solamente
jugadores, sino gente que a lo mejor estaba empezando en el Jagger o gente que no lo conocía para nada, de que me enviaban mensajes y me decían, oye, que he visto el docu y me estoy montando un equipo con mis colegas. Eso, me acuerdo que eso fue al día siguiente. Y yo es que no pensaba que esto fuera a pasar ya al día siguiente. Entonces, en plan, a lo mejor dentro de un año o una cosa así, o unos meses, pues alguien que me contactara y digo, bueno, pues guay, ¿no? O sea, ese es el objetivo un poco de la peli. Pero al día siguiente que me contactara alguien de decir, no, es que fui por un colega que me dijo que fuera a ver la peli al estreno y me estoy montando un equipo con los colegas y dices, joder, ¿ya? Porque, y no sé, no lo esperas, no lo esperas todo eso, pero evidentemente sí que hubiera gente que no le gustó la película. Eso es lógico y normal. No mucha gente, porque tampoco se han puesto muy en contacto conmigo, pero sí que hubo mucha gente sobre todo de España y tal, de que las primeras semanas, sobre todo, de que me mandaban mensajes y me decían, oye, pues he visto la peli, pero pienso que esto pues a mí no me ha gustado, o esto no me ha gustado por lo que sea. Y muchas veces la gente que se ponía en contacto conmigo me decía, bueno, pues que no me gusta que la cámara sea cámara en mano. Y un poco debatiendo, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que era cámara en mano porque no teníamos presupuesto para un estabilizador, por ejemplo, entonces tiramos por ahí. O no me gusta esto, porque estuviera tan centrado en Mike. Y claro, yo le daba mis razones de el por qué había decidido todo eso, que no era casual, o por necesidad simplemente. Y muchas veces la gente que decía, bueno, no me ha gustado, pero lo he valorado positivamente. O sea, te has pegado un curro muy fuerte, está muy guay, pero que a mí a lo mejor no me ha llegado. Incluso jugadores de Jagger de decir, es que sí, la he visto, pero no me ha tocado la fibra. Yo, bueno, pues a lo mejor es que no te ha llegado a ti, ¿sabes? O no he conseguido llegar a que te emocione de la misma manera que la emociona otra persona, pero es que en el cine o lo que sea es así. Hay gente que lo ve y no le gusta, o le gusta pero a medias, o lo que sea, y tienes que vivir con eso. No a todo el mundo le vas a gustar, pero la mayoría de la gente sí que me felicitaba y sobre todo felicitaba a Mike, también por el tema de ver esa parte de su vida, ¿no? También de decir, es que mola mucho cómo te enfrentas a este tipo de cosas y tal. Y bastante guay. O sea, yo por esa parte sí que estoy bastante satisfecho. Y creo que entre todos en general lo hicimos muy bien. A mí, la verdad, y no es por ser pelota ni nada, a mí el documental me flipó. Y de hecho, a los 10 minutos era fan de Ninjas ya. Y luego a los 15 ya no, por la desaparición del club. Bueno. Pero bueno, que la verdad es que yo con lo que mi opinión es que el documental está que me gustó mucho, vaya. Está muy bien. Descubre muchas cosas sobre el Jagger, sobre el sacrificio que hay detrás del propio documental. Y creo que lo que has comentado, que a nivel narrativo, sobre todo el final con el torneo y tal, encaja todo muy bien. Sí. Yo porque tuvimos esa suerte de que todo, al final, todas las piezas encajaban muy fácil. A lo mejor en otras circunstancias o lo que sea habría sido una película completamente diferente y habría hablado de otra cosa o habría tenido un final menos emocionante, ¿no? Pero la suerte que tuvimos fue esa de que nos salió todo muy bien a nivel de historia y la verdad es que fue pura suerte, pura y dura suerte. Bueno, ¿consideras que lo que es el documental I Am Jagger ha sido, no sé si lo más importante de tu carrera, pero sí un punto de inflexión importante? ¿Y hacia dónde quieres enfocar tu carrera artística? Pues yo creo que sí, porque claro, yo empecé el proyecto cuando salí de la escuela de cine y lo mismo que te pasa cuando terminas una carrera, ¿no? De que sabes muchas cosas, pero el enfrentarte al mundo real es otra historia completamente diferente y aprendes mucho. Yo personalmente a nivel profesional aprendí muchísimo de mí mismo y de mi carrera, ¿no? Del mundillo. Y claro,
mola mucho el tema de meterte en un proyecto tan grande, el aprender tanto, está muy guay. Un segundo porque creo que me están llamando en casa. Vale, Un no te segundito, preocupes. ¿vale? Y ahora vengo. Hacemos un parón si queréis de 5 minutos por si queréis, no sé, hablar con la gente de ahí o lo que sea, del Sí, chat. ¿Cuánta sí. gente hay? Vale. Sí, a ver. Eh, Vamos a ver el chat, a ver si queréis comentar algo. Sí, pues un segundito y vengo un momentito a ver qué pasa. Vale, genial, no te preocupes. Nada, pues estamos por aquí 9 personas en Twitch. ¿Lo veis todo bien y tal? ¿Cómo estamos? A ver. Dicen por aquí que se corta un poco, No me pero jodas. sí, pero bueno, que yo creo que Comenten qué les parece, cómo está esto. Impresiones, a ver. si queréis preguntar alguna cosa por ahí por Twitch, sí que parece que se está cortando bastante. No sé si será por el internet del realizador y tal, pero vamos, esperemos que se agilice un poco esto. Yo creo que una vez ha vuelto Twitch bien, antes se veía más o menos bien. Sí, lo que dice Jess en comentarios, que hasta ahora iba todo bien. Están preguntando por ahí que quién ha sido el gafe. Sí, yo. Joder, pues no sé qué habrá pasado. Que tengo, perdón, ¿eh? Es que tengo un perrete que está muy mayor ya y el pobre está ciego, Tranquilo. sordo y a veces se pone nervioso. No te preocupes. Parece que ahora por Twitch se corta un poco. Antes sí que iba bastante bien, pero ahora parece que se está cortando y tal. Sí, puede ser por Twitch, sí. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y mientras le voy preguntando yo al realizador a ver Sí, Vale. qué tal lo estamos hace. hablando el tema de esto, ¿no? De a nivel profesional Sí. lo que me ha aportado y tal. Por eso, o sea, aprendí mucho. O sea, la verdad, en cuanto a grabación, en cuanto a edición, producción, organización, todo ese tipo de temas, yo no tenía ni idea y hasta que no te metes en eso es un campo de muchas inseguridades, de mucho tomar decisiones muchas veces sin saber muy bien si va a salir bien o no. Y al final te la tienes que ir jugando, sobre todo en el tema documental, porque al final el género documental es eso, de que puede cambiar la cosa de un día para otro y no te das ni cuenta y tienes que reaccionar lo más rápido posible para que todo salga bien. Y eso me dio unas habilidades que hasta ahora he seguido evolucionando y he seguido aprendiendo a partir de ahí. Pero yo, por ejemplo, editar no tenía ni idea. Y pasar de editar cosas muy pequeñas a editar una peli de 1 hora y media. Entonces todo eso me ha dado unas habilidades que al final a nivel profesional me ha dado para estar donde estoy ahora. Y, es una cosa de la que estoy muy agradecido al proyecto. De no solamente yo he estudiado cine y fotografía, pero ahora lo que estoy haciendo no tiene nada que ver ni con cine ni con fotografía. Y ahora, para os hagáis una idea, ahora de lo que estoy currando, ahora estoy currando en eSports. Ahora trabajo para una empresa que trabaja con Ubisoft y estoy de editor de vídeo de una de las ligas nacionales de Rainbow Six, que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo, pero era un mundillo en el que me quería meter, pero que gracias a lo que he aprendido con el Jagger, pues me ha dado las habilidades para estar trabajando en otros sitios. Y no es el único sitio donde he trabajado también en empresas diferentes de marketing y cosas así, sobre todo haciendo vídeo y edición. Y yo creo que no habría conseguido todo eso sin antes haber hecho lo del documental, con lo cual eso estoy muy agradecido en ese sentido. ¿Y hacia dónde quieres enfocar tu carrera? Pues en los eSports, la verdad. Estoy muy metido en el mundillo. Bueno, yo durante 2020 estuve viviendo en Edimburgo.
tuve la mala suerte de llegar justo cuando empezó todo el tema de la pandemia y todo eso, entonces no me pude asentar de la manera que me habría gustado, porque me veía con muchas posibilidades de estar allí y empezar a nivel profesional muchísimas cosas. Y me tocó volver a Alicante. Y a la vuelta pues estaba un poco perdido, estaba un poquito diciendo no sé qué hacer con mi vida. La cosa está muy rara, no sé qué va a pasar mañana ni qué va a pasar el mes que viene, no tengo ni idea. Y me dije que, bueno, pues voy a reconducir un poquito todo lo que tiene que ver con mi carrera o con lo que me gusta hacer y voy a pensarme seriamente qué puedo aportar, ¿no? Y pensé en los eSports. Los eSports siempre ha sido un mundo en el que tenía muchas ganas de meterme. Yo siempre he jugado, pues eso es lo que decía antes, al Tekken, he jugado a League of Legends, he jugado al Overwatch a nivel competitivo, o sea, siempre estoy jugando a algo, ¿no? Desde siempre, desde que era pequeño. Y veía de decir, bueno, pues a lo mejor meterme en este mundillo molaría. Y me puse en septiembre, me puse a estudiar un máster de eSports, de gestión y marketing de eSports. Y al poco después de empezar el tema del máster, se pusieron en contacto conmigo la empresa esta que trabaja con Ubisoft, que organiza todo el tema de ligas a nivel nacional. No solamente trabajan con Ubisoft, sino que también trabajan con A3 Media, trabajan con, pues yo qué sé, con AliExpress, con diferentes empresas bastante tochas y cosas así, y estaban buscando un editor de vídeo que también supiera grabar, que también supiera hacer diferentes cosillas y tal, y pensaron en mí. Y dije, pues, si es una empresa de eSports y estoy estudiando eSports, pues, o sea, para adentro. O sea, no me lo pensé dos veces. Y en ello estoy. Ahora mismo estoy muy contento, llevo 3 meses. En principio, pues, bueno, pues voy trabajando a temporadas, porque como es competitivo, pues voy a temporadas. Pero la verdad es que es un mundillo muy chulo. Y a veces lo pienso, digo, he pasado de grabar gente jugando al Jagger a gente jugando al Rainbow Six. O sea, está guay. O sea, es casi, me trae como muchos flashbacks de decir, es que esto es muy parecido al rollo de Jagger, el tema de los equipos, el tema competitivo, la comunidad que hay detrás y todo eso. Está bastante guay. Y la verdad es que estoy muy contento. Espero poder despuntar más y seguir creciendo y todo eso, pero por ahí es por donde me quiero meter. El tema del cine, he sido un poco como David. Ha sido mi primera y última película. ¿Y la industria de eSports? ¿Cómo? No sé si la industria Sí, pregunta. Tiene tanto potencial como parece desde fuera. Sí, yo creo que sí. Sobre todo por el tema de la pandemia y todo esto, ha sido una industria que ha crecido muchísimo. Y no solamente por parte del máster, sino por mis compañeros de trabajo y todo eso, es una industria que cada año crece más. Y cada año hay más puestos de trabajo y cada año hay diferentes necesidades que tienen que cumplir algunas empresas o porque simplemente están creciendo y necesitan más gente y todo eso. Y es una industria muy grande, o sea, es grande, ya de por sí depende más o menos en qué sector te metas o de qué juego y cosas así. Pero es un mundo que vete a saber dentro de 5 años si no estaremos todos consumiendo por la tele torneos de League of Legends, ¿sabes? Porque al final es que está creciendo a un nivel muy fuerte. Y a nivel profesional eso se traduce de que gente como yo, que se dedica a editar o lo que sea, pues como nos movemos pues eso por Twitch, por Twitter, por Instagram y cosas así, siempre tiene que haber contenido, siempre tiene que haber cosas para crear. Y es un mundillo en el que yo tenía muchas ganas de meterme, porque decía, yo creo que puedo hacer cosas bastante guays. Y en ello estoy. O sea que yo creo que sí que a todo el mundo que le interese los eSports y que tenga algo que pueda aportar a la industria, yo creo que es un buen momento ahora mismo. Yo creo que probablemente sea de las industrias que más crecimiento vaya a tener de aquí a 5 años, por ejemplo. Estamos con algún problemilla con Twitch, que se ve que se queda un poco pillado el directo y tal. ¿Se muere? ¿Sabes? Maldito Twitch. Joder. Se está intentando Miguel arreglarlo, pero bueno, en cualquier caso... Pero porque no se oye o no se ve o... No, que se separa mucho el directo, se ve que se queda como pillado,
Pero bueno, en cualquier caso, luego, con tu permiso, claro, lo subiremos a YouTube y a la web, Sí. Claro. a la web redactado y tal. Y, y nada, la web tenéis el enlace en Twitter, en todas las redes sociales. Ujú. Y YouTube lo iremos creando y tal. Y a una Vale. vez, y ya le iremos dando caña a YouTube a la vez que a Twitch. Y nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Estás trabajando o piensas trabajar en algún otro documental, ya sea relacionado con el tema eSports o con algún otro tema? Mm, No, la verdad es que no. No. Es que incluso cuando estaba estudiando cine no me veía tampoco como un director de documentales, ¿sabes? Es en plan, no. El género documental sí que es un género que me gusta bastante. No soy un fanático tampoco de películas documentales y tal. Pero siempre he encontrado muy buenas historias. Porque un documental cuando es bueno puede llegar a ser incluso mejor que cualquier peli que te ponga adelante. Porque tiene ese factor de que es la realidad, es verdad lo que está pasando muchas veces. Pero no, o sea, ha habido alguna vez que he pensado, wow, molaría hacer algo relacionado con el Jagger, en plan, no sé, un corto, muy en la línea de lo que eran las películas originales, o a lo mejor con un toque más moderno. Incluso muchas veces pienso, digo, si esta película le hicieran un remake, ¿cómo sería? Y fantaseas un poquito en tu cabeza, ¿no? De decir, guau, que pues esta película podría ir de esto o de lo otro y tal. Y a nivel artístico, pues sí que he hecho algunas veces algún proyecto, pero por puro gusto, porque mi hermana, por ejemplo, ahora mismo vive en Japón y está ahí a tope porque es cantante y actriz y vive allí y tal. Y, y en uno de esos viajes que fui, pues rodamos un corto juntos y cosas así, pero simplemente por gusto, sin ninguna pretensión de llevarlo a festivales o hacer lo que sea, no, simplemente por gusto y tal. Y siempre tienes proyectos en la cabeza y tienes ideas de a lo mejor de pelis, de no sé, de webseries o cosas por el estilo, pero no. Ahora mismo, como me ocupa tanto tiempo el trabajo que estoy ahora y quiero meterme tanto por ahí, yo creo que no contemplo hacer nada en plan artístico hasta dentro de mucho tiempo. Incluso es que ahora tampoco se puede. Claro, Ahora mismo no te puedes juntar a un grupo de rodaje a hacer una peli o a hacer una serie o lo que sea porque te buscas un lío. O sea, si te ven con un grupo de 10 personas por ahí grabando cosas, aunque sea en interior, te puedes buscar un follón bastante grande y no renta. Entonces, no lo sé, depende de cómo vaya la cosa un poco, pero ahora mismo como tengo otra clase de objetivos a nivel profesional, yo creo que voy a tirar por ahí y espero que me vaya bastante bien. A ver si hay suerte. Y ya por último, ¿qué futuro le ves al Jagger en sí, al deporte, a este deporte? Yo creo que, no sé, yo antes pensaba, seguramente o sea, explote mucho el tema del Jagger, coja mucha carrerilla y no sé, y se vuelva una cosa muy grande y tal, pero con todo el tema este de la pandemia y eso, no sé si el Jagger va a salir perjudicado, en el sentido de que teníamos una curva de crecimiento bastante guay en todo el mundo realmente, no solamente en España. En España siempre ha habido mucho, pero en otros países ha ido poquito a poquito, después ha ido repuntando y cosas así, pero no sé si el Jagger va a ser un deporte tan grande. Yo creo que ahora yo creo que cambia un poco de opinión en el sentido de que yo creo que va a ser un deporte muy guay a nivel de nicho, de que va a haber una comunidad muy guay detrás del deporte y no por algo malo, sino que eso está bien. O sea, que sea un deporte que no sea cerrado, porque no es un deporte cerrado ni nada. Todo el mundo puede jugar, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero que sea un deporte mayoritario o lo que sea de ese tipo, no creo que vaya a ser. Yo creo que está bien siendo lo que es y creo que debería de seguir siendo lo que es un, un deporte que le aporta muchísimo a la gente y que tiene